Los dones espirituales, algo que todos nosotros como hijos de Dios tenemos. Y justamente esos dones son los que Dios nos da de una manera gratuita a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros, y que justamente esos dones son los que Dios espera que nosotros administremos dentro de su iglesia para que podamos edificarla, para poder ser de bendición. Y quizá en un principio pudimos llegar a caer en el error de confundir los talentos con los dones, y esto lo voy a responder de una manera bastante rápida. La diferencia de los talentos a los dones es que los talentos son capacidades con las que nacemos, o que inclusive podemos llegar a desarrollar un poco más grandes, como la música, como el canto, como el cocinar, yo que sé, diferentes cosas. Pero la diferencia a los dones, y así comienzo a responder esta pregunta, es que los dones son capacidades que Dios te da de una manera gratuita, y que justamente es el Espíritu de Dios quien nos capacita para poder administrar estos dones adentro de su iglesia y poder ser de edificación y de bendición para la misma. Y así poder llegar a conformar una iglesia fuerte, una iglesia que honre a Dios a través de su servicio y a través de la administración de los dones de cada uno de sus miembros. Y justamente como mencioné en un principio, todos nosotros tenemos dones, por lo menos uno. Y el propósito de esos dones es que nosotros los podamos usar para bendición para la iglesia, y que además nosotros podamos entender desde un principio que Dios distribuye los dones a través de su Espíritu Santo como Él quiere, como a Él le plazca. Y esto lo podemos ver en el libro de 1 Corintios capítulo 12, donde encontramos los dones espirituales, donde Pablo nos habla acerca de este importante tema. Pero no vamos a leer todo, ya que es un capítulo bastante amplio. Pero solamente estaremos tomando del versículo 8 al versículo 11, que dicen de la siguiente manera: porque a este es dada por el Espíritu. Cuando se refiere a la palabra Espíritu aquí, se está haciendo referencia al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecías. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, nosotros a lo largo de las Escrituras podemos encontrar una amplia lista de dones. Obviamente no lo vamos a ver porque sería muy largo este video, pero los pasajes donde podemos encontrar esa lista de dones, además de este capítulo 12 de 1 Corintios, es en Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8, y Efesios 4, versículos del 7 al 13. Pero, tomando en cuenta esto, hablando acerca de los dones, tenemos que entender algo muy importante, y eso es: ¿para qué nos sirven los dones? Y esto lo podemos encontrar en el libro de Efesios capítulo 4, versículos del 12 al 13, que dicen de la siguiente manera: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del pueblo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es algo muy importante, ya que justamente este pasaje nos da a conocer para qué nos sirven los dones, la importancia de los dones. Y esa es para que nosotros como iglesia nos podamos edificarnos unos a los otros, a través del servicio que nosotros podemos brindar por esas capacidades que Dios nos da. E inclusive llegar a cierto punto en que nosotros como iglesia, en la administración de esos dones, poder impactar a las personas de allá afuera, poder impactar a las personas que necesitan conocer de Dios, que necesitan conocer de la palabra de Dios. Esa es la importancia de los dones, o esa es
el para qué sirven los dones de una manera específica. Y además, como lo mencioné hace un momento, edificarnos como un cuerpo, como el cuerpo que somos. Como el apóstol Pablo también hace referencia a la iglesia y la compara con un cuerpo. Y así como un cuerpo tiene muchos miembros y esos miembros tienen diferentes capacidades, diferentes utilizaciones, digamos de esa manera, o diferentes usos, perdón, así nosotros somos exactamente lo mismo como iglesia. A pesar de que podamos ver o que algunas personas vean diferentes formas de servir como algo insignificante, tenemos que entender que esa manera de servir, como lo podemos llegar a ver, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque es algo que Dios nos da. Es la manera en la que Dios nos busca usar, en la manera en la que Dios busca que nosotros participemos y obremos dentro de su iglesia para la edificación de cada uno de nosotros. Algo que también tenemos que entender, estimado oyente, es que los dones no son un premio por nuestra espiritualidad. No es algo que Dios nos da por ser muy estudiosos en su palabra o no sé, no, sino que los dones son un regalo que Dios nos da por su gracia, por su misericordia, y que a través de ello es la manera en la que Dios nos busca usar. Es lo que Dios busca que nosotros administremos dentro de su iglesia. Y además que nosotros tenemos que tomar en cuenta que la forma en la cual nosotros tenemos que administrar dentro de la iglesia es en amor. Es la base de todo. Y justamente es lo que nos ayuda a contestar esa pregunta, el cómo usarlos. Y eso lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 13, versículos de 1 al 3, donde Pablo dice lo siguiente: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe, o sea, prácticamente algo que no sirve. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Aquí la palabra de Dios, estimado oyente, es muy concisa y nos dice que si no tenemos amor, nuestro servicio de nada sirve. Nuestro servicio de nada edifica, porque lo hacemos para vanagloria prácticamente. Y lo último que tenemos que entender, y para poder concluir este video, es que Dios nos capacita. Dios nos capacita para administrar estos dones de una forma completa, de una forma correcta. Pero, justamente como mencioné hace un momento, es que la base de ese servicio que nosotros vamos a dar dentro de la iglesia es el amor. Porque todo lo que nos mueve en el servicio a Dios es el amor. El amor que le tenemos a Dios y el amor que nos tenemos los unos a los otros como hermanos. Y es muy importante y muy hermosa la forma en la que Dios nos habla y nos invita a que nosotros como sus hijos podamos administrar esos dones, esas capacidades que Dios nos ha regalado en amor y para edificación de su iglesia. Espero que esta pregunta haya sido respondida y que sobre todo haya sido de gran edificación y de bendición para sus vidas. Que el Señor les bendiga grandemente.